Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 25, ¿verdad? Me parece que estamos. Sí, 25 de septiembre del 2024, y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, de muchas cosas por hacer y otras pues que hemos tenido que realizar. Dios te bendiga, Madre, buenos días. Estamos comenzando, nos hemos levantado temprano. Dios te bendiga, Arlene, buenos días. Y hemos comenzado nuestro día realizando algunas cosas que estábamos planificadas. Dios te bendiga, hermana Mirelsi. Y otras que no han estado planificadas, pero que de igual manera llegan a nuestras manos si es necesario que atendamos. Así que en esta hermosa mañana es un privilegio poder estar vivos, es un privilegio poder tener una palabra del Señor en nuestro espíritu, porque sabemos que como iglesia del Señor nosotros estamos llamados a compartir eso que nos da esperanza, eso que nos devuelve la energía, eso que a pesar de que hayan pruebas y situaciones, nosotros podemos mirar por encima de la prueba y ver que realmente el Señor está con nosotros. Así que en esta mañana, como todos los días, sabiendo que las redes sociales enredan a muchas personas, pero nosotros entendiendo, Dios te bendiga, que el tiempo que vivimos es uno muy especial, donde el Señor nos ha permitido utilizar estos medios para poder llevar el mensaje de la palabra en esta mañana, llenos de energía, llenos de alegría y agradecimiento. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio de poder estar vivos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir los ojos a un nuevo día. Padre, porque en medio de cada situación adversa, en medio de cada situación difícil, tú pones en nuestras manos lo que tú sabes, Señor, que tenemos que hacer. Oh Padre, la gloria es tuya, porque nada tuviéramos que decir, nada pudiéramos hacer si tu misericordia no estuviera con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida, cada hermano que al lado de su artefacto electrónico, sea Padre en el trabajo, sea Padre haciendo alguna labor personal, yo te pido que tú bendigas el día para cada persona que se conecta con nosotros. Bendice a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi madre Antonia Ramos, mi hermana Mirelsi Cortés y su familia. Dios bendiga, Padre, mi hermana Carmen Rita, oh Señor, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora. Padre, mi prima Daisy Rivera a la distancia. Oh Padre amado, yo te presento a mi hermano David. Padre, yo te pido, David Muñiz, bendícele, oh Dios, donde quiera que se encuentre. Mi hermano Hernán Martínez. Oh Padre amado, gracias por cada vida que siempre se conecta con nosotros. Permite que tu palabra, permite que tu Espíritu Santo complete la obra para la cual ha sido enviada. Oh Padre, la gloria es tuya, dependemos de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros. Y en esta mañana, como te decía, estuvimos levantados temprano, y muy temprano en la mañana el Señor nos dio una palabra que la hemos recibido en nuestro espíritu y nos ha llevado a buscar un poco más profundo de su palabra. Y fíjate, me llama la atención en este capítulo 16 de Proverbios, versos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Proverbios 16, versos 1 y 2. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en esta porción de la palabra tenemos los proverbios que sabemos que fueron escritos por un hombre que fue muy sabio, que pidió sabiduría en el momento que se le dio a elegir algo de parte de Dios, y él en el medio de
de su emoción, en medio de su arranque, porque todos cuando estamos en el camino del Señor experimentamos muchas emociones. Sabemos que hay momentos donde nosotros podemos experimentar un vacío, una tristeza, un dolor muy grande, porque es algo de humano, porque nosotros como seres humanos también podemos experimentar momentos de vacío, momentos de confusión, y es normal que a nosotros en nuestra vida seamos atacados. Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro, porque experimentamos áreas emocionales en nuestra vida. El ser humano es alguien que tenemos la verdad, tenemos del Señor algo en especial, y es que nosotros tenemos la capacidad de razonamiento y la decisión, el poder de elegir. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fíjate que el Señor nos dio la voluntad como algo para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de analizar y ver las cosas, pero también se nos dijo claramente que viviríamos por la fe, que el justo por la fe vivirá. Y fíjate, me llama la atención porque este hombre, Salomón, escribiendo en los Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjate, que Dios te bendiga, Pastor Carmona e Ivonne, Dios les bendiga, buenos días. Estamos conversando la palabra de Proverbios 16, versos 1 y 2. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjate que hay un detalle muy importante que a veces se nos pasa por alto, y es que nuestra vida está dirigida por el poder de Dios. Fíjate que no se trata de ser religiosos, no se trata de nosotros saber Biblia, se trata de cuánto de Cristo podemos manifestar en nosotros. Nosotros sabemos por la palabra que hay momentos de mucha dificultad. Dios te bendiga, Carmen Rita. Muchas situaciones que en ocasiones nos estremecen nuestro caminar, nuestro paso, porque mientras tenemos el control de nuestras cosas, de nuestras decisiones, Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, tal vez sea fácil para nosotros llevar a cabo nuestros propósitos. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Proverbios 16, versos 1 y 2. Y dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjate que nosotros podemos proponer muchas cosas en nuestra vida, que nosotros podemos tener el interés de hacer muchas cosas, pero del Señor es quien da la última palabra, es Él el que da el permiso para hacerlo, porque nosotros sabemos que el ser humano sin Dios nada puede hacer, nada puede decir, porque no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto de Dios tienes en tu espíritu, se trata de cuánta vida experimentas en tu espíritu. Fíjate que antes de estar en los caminos del Señor, teníamos por cultura la religiosidad, teníamos por cultura fortalezas en el pensamiento, porque los que tuvieron alguna mejor, verdad, oportunidad de ser criados en un hogar que les enseñara una base, pues van a tener tal vez ese propósito, esa base de cristiandad. Pero fíjate que la cultura no es suficiente. La cultura demanda que tú tengas una experiencia personal con el Señor, porque todos sabemos que dentro de nuestra vida natural somos dirigidos por diferentes influencias, ¿verdad? Y en un tiempo de muchas influencias, aún dentro de las redes sociales, sabemos nosotros que es un tiempo donde las comunicaciones están muy aceleradas y donde cada persona expresa lo que quiere. Fíjate que me parece que nosotros necesitamos poner en perspectiva que nuestros pasos son ordenados por el Señor, que es Dios quien pone el querer como el hacer, y en ocasiones vamos a ser atacados. Dios te bendiga, hermano Luis Michi Rosado, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, buenos días. Proverbios 16, versos 1 y 2, Salomón, el hombre que Dios le dio a escoger lo que quería pedir para poder dirigir el pueblo de Dios, y él pide en inicio
sabiduría. Y es muy cierto que luego que estudiamos la palabra nos damos cuenta que Salomón como ser humano también cometió graves errores y que habiendo comenzado bien, en ocasiones lo vimos terminar bajo tal vez decisiones que fueron un poco insensatas, y nosotros sabemos por la palabra que es que la palabra de Dios no oculta los errores que cometieron muchos de sus personajes, porque hoy son nuestro espejo. Y nosotros viendo la palabra, dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es que hay algo que nos puede estar confundiendo, y es que en ocasiones somos influenciados por las cosas que oímos, por las cosas que vemos, y en ocasiones también, igual que como el pueblo de Israel fue influenciado por aquellas naciones que tenía alrededor, y en ocasiones también quiso olvidarse de aquel gobierno teocrático y quería también ser dirigido por un rey humano, por un rey que sabemos todos que fue el rey Saúl, y porque tenía la apariencia, su estatura, no pudo discernir que había algo más hermoso, era ser dirigido por el mismo poder de Dios. Y esa parte, lamentablemente, ellos quisieron rey y se les dio rey. Pero la palabra del Señor nos cuenta en su historia que nosotros en ocasiones podemos tener tal vez el conocimiento, o tal vez nos falta la experiencia. Fue el caso de David ante el momento donde se enfrenta en el valle del Ela. Dice la palabra que David iba a llevarle los alimentos, los quesos a sus hermanos, y él, cuando escucha aquellas palabras de aquel gigante Goliat, en manera irrespetuosa, hablándole al pueblo de Israel, desafiando al Dios Todopoderoso, fue en David que se desata aquella unción de guerrero, donde sabemos que en el pasado, donde estaba en oculto, él podía vencer a los leones, a los osos, pero dice la palabra del Señor que él se enfrenta al gigante Goliat. Pero me llama la atención que en medio de ese cuadro vemos a un Saúl que le ofrece aquella armadura que él podía manejar, pero era la que manejaba Saúl, el propio rey de Israel, que luego se convierte en el suegro de David. Pero fíjate que David no tenía la habilidad de caminar con aquella armadura, porque la armadura iba adaptada a la altura y al peso del guerrero que la iba a utilizar. Y sabemos por la palabra que David era muy joven, era muy niño. Dice la palabra que su experiencia era limitada tal vez a luchar con osos y animales, y sabemos los que hemos estudiado un poquito más allá en profundidad de estos cuadros de la palabra, sabemos que hubo un animal, una bestia que él nunca dominó, que fue su propio yo. David cometió graves errores, igual que también los cometió Salomón, el autor de los proverbios que acabamos de leer, donde vemos en la palabra que él puede escribir en sabiduría del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nosotros sabemos que proponemos realizar algunas cosas, pero en ocasiones se nos olvida que quien nos da a nosotros el acceso para poder realizarlas es Dios. Nosotros reconocemos que hay unas intenciones que nos pueden estar movilizando cuando realizamos algo. Fíjate, me llama la atención porque en el pasado nosotros pudimos ver gente en la palabra que pudimos ver que sus intenciones no eran las más correctas, y eso aparece en Hechos capítulo 19, donde vemos la imitación del poder de Dios que unas personas quisieron poder imitar y se acercaron a tratar de poder liberar a alguien a modo de exorcismo, porque no tenían el conocimiento ni la experiencia del mover del poder de Dios. Y es que cuando nosotros conocemos y experimentamos el poder de Dios, no es lo mismo hablar de Dios que experimentar y conocer al Dios de quien nosotros podemos experimentar manifestaciones. Y es que nosotros sabemos que hay mucha gente en este tiempo que sabe hablar de Dios, que tal vez habla
de lo que ha leído, pero tal vez poco pueden hablar de lo que han experimentado, porque en este tiempo del siglo XXI todavía nuestro Dios hace milagros, todavía nuestro Dios cambia muchas cosas. Y es que te quiero decir en la palabra del Señor que en ocasiones vimos personas imitar lo que era de Dios. Pudimos ver a gente como de la estatura de Moisés. Moisés, cuando va al palacio, porque tiene que regresar a palacio para pedirle al faraón que deje ir al pueblo, pero Moisés no quería ir sin una señal que fuera visible, y Dios le deja saber que lo va a llamar con que el yo soy es quien te manda, pero no solo el yo soy, sino que él tendría el poder para convertir aquel palo con el cual él había abierto las aguas del Mar Rojo. Él podría también manifestar el poder de Dios. Y en ocasiones nosotros se nos olvida que también hay un mundo en el mundo natural. Hay gente que son poseídas por espíritus de error, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos que detrás de una escena de violencia, detrás de una escena de una noticia sangrona, sabemos que hay espíritus de error que se mueven, que cuando Dios te llama a orar en la madrugada, Dios está permitiendo que tú intercedas por tu comunidad, que tú intercedas por el penal, tal vez esa cárcel que está cerca de tu casa, que intercedas porque hay demonios en los aires que están tratando de destruir las almas, y se hace urgente que nosotros oremos y presentemos nuestro territorio, porque para eso el Señor nos ha llamado. Y dice la palabra que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y es que en ocasiones vimos personas de la talla de Ananías y Zafira que creyeron que podían engañar al Espíritu Santo y dijeron mentiras para poder retener el dinero que no les correspondía. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente se manifestó una muerte física en el acto que los llevó. Luego vino la esposa a repetir la misma mentira y ella también cayó muerta. Y es que eso ocurrió en los predios del crecimiento de la primera iglesia, que surge cuando Jesús es elevado a los cielos, donde le hace saber a los apóstoles que no salgan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Fíjate que en este cuadro de Proverbios 16 vemos en la palabra que del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y es que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vencer. Fíjate que en el Antiguo Testamento, como parte del primer pacto, ese pacto era limitado a ciertos hombres que podían tal vez manifestar la profecía para dar el mensaje de Dios, y podía ser limitado a esas personas únicamente porque sabemos que todo el poder del Espíritu Santo no estaba en todo su apogeo, porque había un primer pacto que era limitado a la ley, que era limitado a la obediencia del ser humano. Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos partícipes de un mejor pacto, dice el autor de los Hebreos, y ese mejor pacto es el que fue firmado por Jesucristo desde la cruz del Calvario, donde dice la palabra del Señor que Él dijo consumado es. Cuando Él dijo consumado es, Él dijo en otras palabras, he cumplido todo lo que era necesario que se hiciera, he redimido al hombre, y ahora es la elección de cada uno de ellos tomar la decisión. Y se dejó el evangelio como un anuncio, como una noticia, una buena noticia para una generación que vivía completamente abandonada de lo que era el Dios de Israel, porque sabemos por la palabra que en el Antiguo Testamento ellos tal vez no conocieron a Dios completamente como tenía que ser, pero la palabra dice que cuando Jesús nace en medio de un gobierno romano, Jesús nace
entonces justamente después de 400 años de una manifestación profética limitada, porque siempre hubo voz profética, pero limitada. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús nace y fue anunciado por Juan el Bautista, porque él estaba llamando la atención de aquella sociedad que vivía desconectada de Dios. Fíjate que Dios nunca se olvidó del ser humano, y Dios cumple su promesa y nos envía a Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que el ser humano hoy propone muchas cosas, como dice Salomón, pero Jehová pesa los espíritus. Y es que una persona que está atada, una persona que está ciega por el pecado, no puede darse cuenta de los días que vive. Y al enemigo le conviene que tú te mantengas distraído. Al enemigo le conviene que tú creas que está todo bien, porque solamente no te pierdes un culto de tu iglesia, o no te pierdes una reunión de tu congregación. Pero yo quiero decirte que eso se llama religiosidad, que eso se llama religión, y no es eso lo que te estamos predicando. Te estamos predicando una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jesús que en su ausencia es la persona del Espíritu Santo quien viene a vivir en nosotros cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú eres lavado por la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, y el Espíritu Santo en nosotros es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si en un momento dado tú puedes recordar que una vez estuvimos fuera del Señor, o que una vez estuvimos en un momento de caída, yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios también te levanta y te limpia para que tú puedas hablar de lo que Dios ha hecho contigo, porque sabemos por la palabra que es necesario. Tal vez aquellos que estaban tratando de imitar a Pablo, ellos trataban de liberar a las personas como casi haciendo un exorcismo, pero no se trata de eso, de que tú repitas una palabra. Se trata de cuánta experiencia tienes con Dios en el secreto. Se trata de cuánto poder manifiestas, porque el poder de Dios se tiene que manifestar en tu vida. No se trata de cuánto sabemos, de cuántos títulos tenemos. No se trata ni siquiera de los años que tienes en el Evangelio. No se trata de tu apariencia, tal vez por lo largo de tu cabello o por tu vestimenta. Se trata de cuánto de Dios tienes en tu vida, de cuánto Él gobierna tu espíritu. Y eso es lo que se llama una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo. Por eso, en medio de un mover de muchas voces, en medio de un mover donde hay confusión, en medio de un mover donde hay apostasía, y apostasía es nosotros hablar algo habiendo gustado la palabra, negar el poder de Dios y abandonar las filas del Evangelio, porque alguien a lo mejor nos puso el pie, porque alguien a lo mejor que no debía te dejó caer, porque alguien que a lo mejor debió cuidarte te hizo daño. Yo quiero decirte, bienvenido al tiempo de la apostasía, bienvenido al tiempo de final y postrero. Por eso es que es necesario que tú te agarres de la palabra. Buscad a Jehová en el tiempo que puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque nosotros sabemos que todos dentro de nuestra vida natural cometemos errores, y es de humano cometer errores, pero lo importante de nosotros cometer errores es el arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento de verdad hará que tú hagas un giro completamente en dirección opuesta al pecado y busques completamente lo que son las cosas de arriba. Se vale nosotros cometer errores y arrepentirnos de corazón, porque como seres humanos somos gente humana que vamos a cometer errores. Lo único que no te va a dejar caer es que te agarres de la palabra, es que dependas enteramente de Dios, porque cuando dependemos de Dios, nosotros sabemos que el Señor es quien nos levanta. El enemigo es el único que está buscando
la manera de que te quedes caído, de que tú tengas que mantenerte en una acusación y que no puedas orar, que no puedas levantarte. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo que está en ti, Él quiere limpiarte, Él quiere librarte, Él quiere levantarte, quiere que veas, que tus ojos vean contra qué es lo que estás luchando. El enemigo lo que busca es destruir, pero el enemigo no tiene parte ni suerte. El Espíritu Santo de Dios en ti te anhela celosamente, y por eso esta palabra te deja saber claramente que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová es el que pesa las intenciones del corazón. Sabemos que hay mucha gente materialista, gente que busca solamente su parte económica, porque no conocen a Dios, porque es Dios quien suple toda necesidad, porque el pan nuestro de cada día danoslos hoy. Cuando te preocupas demasiado por el mañana, descuidas tu ahora y no sabes si el mañana te llegará. Por esas razones que la palabra dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y nosotros sabemos que Dios es el que nos entrega un día como un préstamo de vida. El día que vivimos hoy es un día prestado para que hagamos la voluntad de Dios, para que recuperemos el tiempo que perdimos, para que nos volvamos a Dios. Dios te bendiga, hermana Tere González, buenos días. Nos alegramos de saludarte y estamos hablando la palabra en Proverbios capítulo 16 versos 1 y 2, y dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y es que nosotros sabemos que la parte nuestra que nos conecta con el cielo es esa parte espiritual, pero pocas personas pueden ser espirituales si no has nacido de nuevo, porque lo que te da vida es esa palabra de Dios, porque lo que le da vida a tu espíritu es la palabra, porque lo que te da nuevas fuerzas para enfrentar tu día, tus luchas diarias, es el Espíritu Santo de Dios en ti, que te da nuevas ilusiones, y la esperanza no avergüenza, porque todo lo que te busca robar el enemigo es robarte la esperanza. El enemigo te quiere ver sin fuerzas, te quiere ver aniquilado, te quiere ver destruido, pero Dios te da una palabra en la mañana de hoy y te dice que tú necesitas conocer al Dios que te hace libre, al Dios que te da nuevas fuerzas, al Dios que te entrega el milagro, al Dios que cuando el doctor dice que no se puede, Él dice no, yo te doy una oportunidad, yo quiero que tú vivas, porque yo quiero que tú hagas mi voluntad. Y yo quiero decirte en esta mañana que no se trata de ti ni de mí, de cuánto sabemos de la Biblia, no se trata del tiempo que llevamos en una iglesia, pero iglesia somos nosotros. Pero verdad, como este mundo define iglesia al lugar donde tú adoras, yo quiero decirte que nosotros sabemos que iglesia. Amén y amén. Dios te bendiga, comparte este en vivo y adelante en el Señor.